Hola muchachos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre el aparato reproductor masculino. Los temas que vamos a tocar es, el aparato reproductor externo e interno, testículos y escroto, la formación y la maduración de los espermatozoides, las vías espermáticas, las glándulas anexas, el semen y pene. El aparato reproductor masculino externo está compuesto por el pene y el escroto. El pene, a su vez, se divide en la base del pene, el cuerpo del pene y el glande. El glande recubierto por el prepucio. El masculino interno está compuesto por las gónadas, que son los testículos, el epidídimo y las glándulas anexas, que es la próstata, la vesícula seminal y las glándulas vulvoretrales, que no las podemos ver aquí. Ahora, en cuanto a los testículos, tenemos que son órganos ovoides pares que se ubican dentro del escroto y que están fuera de la cavidad abdominal. Como todo órgano, tiene su estroma y su parénquima. En cuanto al estroma, tenemos tres túnicas. La túnica vaginal, que va a ser la más externa, y como es una extensión del peritoneo abdominal, presenta dos capas, la parietal y la visceral. La túnica vasculosa, que es un tejido conjuntivo laxo con abundantes vasos sanguíneos, y la túnica longínea, que es la que está más adherida al parénquima, es tejido conjuntivo denso, en algunas referencias lo van a conseguir como la cápsula del testículo, y esta va a formar un engrosamiento que se conoce como mediastino, el cual va a estar atravesado por vasos sanguíneos, vasos linfáticos y las vías espermáticas. Este mediastino emite tabiques que va a dividir al testículo en lóbulos. En cuanto al parénquima, tenemos que está constituido por los túbulos seminíferos y las células de Leydig. Los túbulos seminíferos presentan un epitelio particular que se conoce como epitelio seminífero, con una túnica propia gruesa de tejido conjuntivo laxo. Estos túbulos tienen un trayecto tortuoso y, bueno, todos los túbulos de un lóbulo van a desembocar en un único túbulo recto. Las células de Leydig, por su parte, tienen forma poliédrica, son grandes, son eosinófilas. En cuanto al citoplasma, presentan inclusiones lipídicas, pigmento lipofucínico, cristales de Reinke, mitocondrias con crestas túbulo-vesiculares y retículo endoplasmático liso. Estas células secretan testosterona, proteína 3 similar a la insulina y oxitocina. Para indagar un poco en el epitelio seminífero, tenemos que está compuesto por células espermatógenas y células de Sertoli. Estas células espermatógenas derivan de las células germinativas primordiales. Y bueno, las de Sertoli son células cilíndricas con evaginaciones apicales y laterales que son muy importantes porque las laterales forman la barrera hematotesticular. Estas células tienen una tensión eosinófila, en su citoplasma presentan los cristales de Charcot-Böttcher y secretan proteína fijadora de andrógenos, hormona inhibina, factor inhibidor mulleriano y activador de plasminógeno. Además, van a estar reguladas por testosterona y hormona folículo estimulante. En cuanto a la barrera hematotesticular, esta barrera, como podemos ver aquí, va a generar dos compartimientos. El compartimiento basal, que presenta las células espermatógenas, y el compartimiento abluminal, que presenta los espermatocitos primarios, secundarios y las espermátidas. La testosterona va a tener diferentes funciones dependiendo de la etapa de la vida de la persona. En el embrión, su síntesis empieza en los primeros meses y se detiene al quinto mes, pero es muy importante para el desarrollo de las gónadas masculinas. Este corto tiempo en el que está presente es muy importante, ya que si no hay testosterona, entonces las gónadas en su periodo indiferenciado se van a diferenciar a gónadas femeninas. En la pubertad, la testosterona inicia la producción de espermatozoides, la secreción de las glándulas sexuales accesorias y el desarrollo de las características sexuales secundarias. En el adulto, la testosterona es indispensable para mantener la espermatogénesis, las características sexuales secundarias, las vías espermáticas y las glándulas sexuales accesorias. Entonces, les traje esta imagen para que puedan ver cómo está compuesto el testículo. Entonces, vemos la túnica vaginal con su capa parietal y visceral,
y bueno, la cavidad que se forma entre estas dos capas. Tenemos, bueno, no vemos la túnica vasculosa, pero vemos la albuginia que se engrosa y forma el mediastino, que es donde va a estar la red testicular o la red de testis. Vemos que el mediastino se emite en los tabiques y dividen entonces al testículo en lóbulos. El escroto, entonces, es una bolsa, básicamente, que está encargada de mantener a los testículos en una temperatura menor a la corporal para que se pueda realizar la espermatogénesis. Y esta va a presentar unas capas que de afuera hacia adentro son la piel, la fascia de Cooper, la túnica muscular, que es donde está el cremaster, el cual es un músculo particular porque responde a la temperatura ambiental. Con el frío se contrae y hace que los testículos asciendan hacia la pared abdominal. Em, la túnica fibrosa y la túnica vaginal. Ahora, en cuanto a la formación y maduración de los espermatozoides, vamos a tener tres fases, que es la espermatogénesis, la espermiogénesis y la espermiación. En cuanto a la espermatogénesis, eh, para iniciar se requiere que los testículos estén a una temperatura por debajo de la corporal. Dura aproximadamente 74 días, más 12 días para que atraviesen el epididio. Esta espermatogénesis se va a dividir en una fase espermatogónica y una fase espermatocítica. Todo empieza con un espermatogonio, que digamos que es la fase cero, el cual se divide por mitosis y va a generar espermatogonios tipo A oscuros. Se dicen oscuros porque en su núcleo tienen una cromatina muy basófila y estos representan a las células madres del epitelio seminal. Estos tipos A oscuros se someten a mitosis y pasan a ser espermatogonios tipo A claros, porque la cromatina es poco teñida. Son las células madres de renovación del epitelio y se mantienen unidas por una prolongación citoplasmática. Después, estos se someten a mitosis y dan los espermatogonios tipo B, que son los que son capaces de producir espermatozoides y presentan un núcleo de cromatina condensada adosada a la membrana nuclear. Estos espermatogonios tipo B sufren mitosis y se convierten en espermatocito primario. Este espermatocito primario, cuando ya estamos en la fase espermatocítica, él va a duplicar su ADN para poder entrar en meiosis. Entonces vamos a tener que tiene una cantidad doble de ADN y normal de cromosomas, es decir, 2N, 4D. Después de la meiosis 1, obtenemos al espermatocito secundario, que va a tener una cantidad haploide de cromosomas y una cantidad normal de ADN, es decir, 1N, 2D. Este espermatocito secundario entra a la meiosis 2 y da lugar a la espermátide, que tiene una cantidad haploide tanto de cromosomas como de ADN, es decir, 1N, 1D. Ahora, en cuanto a la espermiogénesis, em, esta es la fase en la que esa espermátide se va a convertir en espermatozoide. Tenemos que está compuesta por cuatro fases. En la fase de Golgi se forma la vesícula crosómica. Esta vesícula se posiciona en el polo anterior y también se inicia el armado del axolema. Después tenemos la fase de casquete, donde la vesícula crosómica se extiende y va a formar el capuchón acrosómico. Y se va a condensar el ADN por la presencia de protaminas en lugar de histamina. En la fase de acrosoma, la cabeza se enclava en la célula de Sertoli, el citoplasma se desplaza hacia atrás, se forma el manguito y el cuello, después desaparece el manguito y se forma la pieza intermedia de la cola. Y la última fase, que es de maduración, tenemos la espermiación, que es cuando se separan las espermátidas entre sí y de las células de Sertoli, y ellas se van al epididimo, donde llevan a cabo esta última fase, que se reduce el exceso de citoplasma, se forman los cuerpos residuales, y estos cuerpos residuales van a ser fagocitados por las células de Sertoli principalmente,
y los que no sean fagocitados por Sertoli, entonces serán fagocitados por las células principales de, el epidídimo. Entonces, vamos a tener un espermatozoide que va a estar constituido por cabeza, cuello y cola. En la cabeza vamos a encontrar el acrosoma y el núcleo. En el cuello tenemos los centriolos y en la cola la vamos a tener dividida en tres porciones. La pieza intermedia, que es donde están las mitocondrias, la pieza principal y la pieza terminal. Dos cosas que quiero que se lleven muy claras de los espermatozoides es el casquete acrosómico, que va a contener diversas enzimas que son indispensables para la penetración de la membrana pelúcida del óvulo para que se dé la fecundación. Estas enzimas son la hialuronidasa, la neuraminidasa, la fosfatasa ácida y la acrosina. Y también hay un proceso que se llama discapacitancia, que se lleva a cabo en el epidídimo, donde se le añade el factor de discapacitancia en la superficie del espermatozoide para inhibir su capacidad fecundante en el conducto epidimal. Este proceso, este factor, es reversible y se disocia en los genitales femeninos para poder llevar a cabo la fecundación. Ahora, en cuanto al epidídimo, bueno, este está ubicado en la superficie superior del testículo. Está compuesto por los conductillos eferentes, el conducto epidimario, los vasos sanguíneos, músculo liso y tejido conjuntivo laxo. Se va a dividir en cabeza, cuerpo y cola. En la cabeza vamos a tener a los conductillos eh, eferentes, hay un error, pero es eferentes. En la cuerpo y cola vamos a tener al conducto epidimario y va a ser donde se almacenan los espermatozoides. En cuanto a la función, estos van a terminar lo que es la maduración de los espermatozoides, van a almacenar los espermatozoides, llevan a cabo el proceso de discapacitación y le otorgan movilidad a los espermatozoides, ya que estos, cuando son liberados del túbulo seminífero, son inmóviles, pero aquí adquieren movilidad. Ahora, para hablar de las vías espermáticas, las vamos a dividir en intratesticulares y extratesticulares. En las intratesticulares tenemos tubos rectos, retetestis y conductillos eferentes. Y en las extratesticulares tenemos conducto epidimario, conducto deferente y conducto eyaculador. En cuanto a las intratesticulares, en los tubos rectos vamos a tener que tiene un epitelio cilíndrico simple que está constituido únicamente por células de Sertoli. Cerca de su terminación, este epitelio se vuelve cúbico, son la porción terminal del túbulo seminífero y presentan una capa externa fibromuscular. Prácticamente todas las vías espermáticas van a tener músculo porque es el que se encarga de la propulsión de estos espermatozoides para que puedan salir durante la eyaculación. En la retetestis tenemos un epitelio cúbico o plano simple, son un conjunto de conductos anastomosados que se encuentran en el mediastino testicular. Estas células van a presentar un cilio apical único y pocas microvellosidades cortas. En cuanto a los conductillos eferentes, tenemos que tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado que está constituido por células cilíndricas ciliadas y células cúbicas con microvellosidades. Tienen una capa fibromuscular externa y son aproximadamente 20 conductillos. En cuanto a las extratesticulares, el conducto epidimario presenta un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios, constituido por células principales, células basales y células en halo. Estas células principales tienen tres funciones: absorben, fagocitan y secretan. Absorben los cuerpos residuales que no fueron, absorben el líquido que no se reabsorben en los conductos eferentes, fagocitan los cuerpos residuales que no fueron fagocitados por las células de Sertoli y secretan sustancias que ayudan en la maduración de este espermatozoide. Además, este conducto epidimario presenta una cubierta externa de músculo liso que va a adquirir tres capas hacia la cola. El conducto deferente presenta un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios
que está constituido solamente por células principales y células basales. Tiene fibras musculares tanto longitudinales como circulares y a la altura de la vejiga, este conducto se dilata, forma una ampolla y recibe al conducto seminal. Entonces, la unión del conducto seminal con el deferente da lugar al conducto eyaculador. El conducto eyaculador presenta un epitelio pseudoestratificado cilíndrico que carece de una capa muscular y en su lugar tiene una capa fibroelástica proveniente de la próstata. Su función es secretor. Entonces aquí vamos a hacer un breve recap de todo lo que es el tránsito del espermatozoide hasta salir de, del cuerpo, ¿no? Entonces empezamos en el testículo, donde va los tubos rectos, pasa a la red de testis, de la red de testis a los conductillos eferentes, y ya ahí salimos del testículo y llegamos al epidismo. En el epidismo nos encontramos el conducto epidimario, que después pasa al deferente y de ahí ya sale del epidismo. El deferente hace todo el recorrido largo, pasa por encima de la vejiga, por detrás, hasta que llega y se une con el conducto seminal, forma el eyaculador y el eyaculador finalmente desemboca en la uretra, que ya es la vía final común tanto del sistema urinario masculino como de pues las vías espermáticas. Ahora, hablando de las glándulas anexas, tenemos que son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Las vesículas seminales es una glándula tubular alargada tortuosa que se ubica posterior a la vejiga, paralelas a la ampolla del conducto deferente. Su secreción es viscosa, blanca amarillenta, con alto contenido de fructosa, aminoácidos, ácido ascórbico y prostaglandinas. En cuanto a la próstata, es una glándula tubular compuesta caminada con un epitelio propio que se conoce como glandular prostático, que es cilíndrico simple. En la luz de la glándula pueden haber concreciones prostáticas y su secreción es espesa y lechosa, que contiene antígeno prostático específico, fosfatasa ácida prostática, fibrinolicina y ácido nítrico. Las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper son glándulas tubulolares compuestas, un epitelio cilíndrico simple, que se ubican en la porción inicial de la uretra esponjosa. Tienen una secreción clara de tipo mucosa, rica en galactosa, galactosamina, ácido ciálico y metilpentosa. Y su secreción va a depender de la estimulación sexual, por lo que se conoce como líquido preseminal. Vamos un poquito ahondar en próstata, es que esta presenta 4 zonas. Periuretral, que es la más interna, contiene glándulas mucosas y submucosas, la transicional, que rodea la uretra y contiene glándulas mucosas, y las 2 zonas más importantes, que es la central y la periférica. La central va a rodear a los conductos eyaculadores y es resistente tanto a carcinoma como a inflamación. Y la zona periférica, que rodea a la zona central, contiene glándulas principales y es susceptible tanto a carcinomas como a inflamación. Lo más importante que se lleven es que la zona central es resistente a carcinomas e inflamación y la periférica es susceptible. Ahora, para hablar del semen, este va a estar constituido o lo conforma todo lo que es las secreciones de las vesículas seminales, de la próstata, de las glándulas de Cooper, los espermatozoides y las secreciones del epidídimo. Este es un líquido alcalino que provee nutrientes y protección a los espermatozoides durante su paso a través de las vías espermáticas. Presenta prostaglandinas que ejercen influencia sobre el tránsito de los espermatozoides, tanto en el sistema genital masculino como en el femenino. Y también ayudan a la implantación del óvulo fecundado. Bueno, para ir terminando, el pene está conformado por 3 cuerpos, 2 cavernosos y 1 esponjoso. Los cavernosos presentan abundantes espacios vasculares rodeados por cojinetes subendoteliales, que es músculo liso, y va a estar irrigado por la arteria profunda del pene, que da lugar a las arterias helicinas,
estas se dilatan y estos cojinetes supraendoteliales, bueno, se dilatan y se da lugar a la erección. En cuanto al esponjoso, estos también presentan abundantes espacios vasculares, pero estos van a estar rodeados por fibras elásticas en lugar de músculo liso y contiene a la uretra peniana. El esponjoso se continúa y forma al glande que está revestido por el prepucio y, bueno, presenta abundantes venas anastomosadas que aportan un color azulado que se observa al natural. En cuanto a la pared del pene, tenemos que está constituida por cuatro capas: la piel, que presenta el darto espineal, abundantes glándulas sebáceas próximas al glande, la túnica celulosa, la túnica elástica, que es donde está la fascia de Brock, y la túnica albuginea, que enlaza los tres cuerpos y forma una cápsula alrededor de cada uno. En cuanto a la inervación, el pene tiene una inervación parasimpática y simpática. La parasimpática es la que está encargada de iniciar la erección y la simpática completa la erección y causa la eyaculación. Por si no se los había dicho, yo creo que no se los había dicho, el pene va a estar irrigado por su paquete vasculonervioso, que se conoce como paquete vasculonervioso dorsal del pene. Y ya, eso sería todo. Espero que les haya quedado claro. Y si tienen alguna duda, me pueden escribir.